Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 19. Mosía. Capítulos del 7 al 10. Lección asignada del 6 al 12 de mayo de 2024. Titulado Con la fuerza del Señor. En un periodo en que el pueblo del rey Mosía disfrutaba de paz continua en Zarahemla, recordaron un grupo de nefitas que hacía muchos años había partido para morar en la tierra de Lei Nefi. Habían pasado generaciones y el pueblo de Mosía no había vuelto a saber de ellos. Por ello, Mosía pidió a Amón que organizara una expedición de búsqueda para encontrar a los nefitas que se habían marchado. La expedición de búsqueda descubrió que estos nefitas, por causa de iniquidad, estaban bajo el yugo de los lamanitas. Mas al llegar Amón y sus hermanos, surgió la esperanza de la liberación. A veces somos como esos nefitas cautivos, padecemos por causa de nuestros pecados, sin saber cómo volveremos a hallar paz, y en ocasiones somos como Amón, y nos sentimos movidos a tender la mano a otras personas, para, con el tiempo, ver que nuestros esfuerzos las han inspirado a levantar sus cabezas y regocijarse, y poner su confianza en Dios. Sean cuales sean nuestras circunstancias, todos debemos arrepentirnos y volvernos al Señor con íntegro propósito de corazón, con fe en que Él nos librará. Como subtítulo: Jesucristo tiene el poder de liberarme. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 7, los versículos del 14 al 33. Tras hablar con Amón, el rey Limi sintió esperanza y deseó comunicarla a su pueblo. Tal vez sus palabras puedan darle esperanza también a usted. Para conocer el contexto concerniente a la situación del pueblo de Limi, a continuación repasaremos en Mosía, capítulo 7, los versículos del 20 al 25, que dicen lo siguiente. Y además, ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y ha sostenido y preservado a su pueblo aún hasta ahora. Y he aquí, es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Y todos vosotros sois hoy testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senif, y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lei Nefi, la ciudad de Shilom y la tierra circunvecina, e hizo todo esto con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y he aquí, nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz y de nuestra cebada, y aún de todos nuestros granos, sean de la clase que fueren, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos, y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos, o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿Y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, porque he aquí cuántos de nuestros hermanos han sido muertos, y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos.
Continuación se leerá en Mosía, capítulo 7, los versículos del 14 al 33, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Y ocurrió que luego que hubo oído las palabras de Amón, Limi se alegró en extremo y dijo: Ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Saraemla viven aún. Y ahora me regocijaré, y mañana haré que mi pueblo se regocije también. Porque he aquí, nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y he aquí nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributo al rey de los lamanitas. Y ahora bien, el rey Limi mandó a sus guardias que no volvieran a atar a Amón ni a sus hermanos, sino hizo que fueran al collado que se hallaba al norte de Shilom, y trajeran a sus hermanos a la ciudad para que comieran, bebieran y descansaran de los trabajos de su viaje, porque habían padecido muchas cosas, habían padecido hambre, sed y fatiga. Y ahora bien, aconteció que al día siguiente el rey Limi envió una proclamación a todos los de su pueblo, a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que él les iba a hablar. Y acaeció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo diciendo: Oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque he aquí el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además, ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná, para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Y además, ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y ha sostenido y preservado a su pueblo aún hasta ahora. Y he aquí, es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Y todos vosotros sois hoy testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senif, y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lei Nefi, la ciudad de Shilom y la tierra circunvecina, e hizo todo esto con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y he aquí, nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz y de nuestra cebada, y aún de todos nuestros granos, sean de la clase que fueren, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos, y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos, o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿Y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, porque he aquí, cuántos de nuestros hermanos han sido muertos, y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos.
y han matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, porque dijo esto, le quitaron la vida, e hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Por tanto, ¿quién se puede asombrar de que se hallen en el cautiverio y sean heridos con tan grandes aflicciones? Porque he aquí, el Señor ha dicho: no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. Y también dice: si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. Y dice además: si mi pueblo siembra inmundicia, segará el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Y ahora bien, he aquí, la promesa del Señor se ha cumplido, y vosotros sois heridos y afligidos. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Ahora medite. ¿Qué dijo el rey Limí para fortalecer la fe y la esperanza en Cristo de su pueblo? Medite brevemente. A continuación se releerá en Mosía, capítulo 7, los versículos 19 y 33, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además, ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná, para que no perecieran en el desierto, y muchas otras cosas hizo Él por ellos. Así os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda la diligencia del alma. Si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Medite a continuación. ¿Qué frases en este bloque de lectura le ayudan a sentir esperanza? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a confiar en que Dios puede librarle y que lo hará? Medite una última vez en este bloque de lectura. Bien, se recomienda escuchar el himno Oh Dios de Israel, el himno número 5 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como subtítulo: fui creado a imagen de Dios. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 7, los versículos del 26 al 27, los cuales se leerán a continuación. Y han matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido por Dios,
que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. En estos versículos que acabamos de leer, el rey Limí explicó algunas de las verdades que enseñó Abinadí. Medite a continuación. ¿Qué verdades puede reconocer usted en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influyen esas verdades en la manera en que usted ve a Dios y se ve a sí mismo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El cuerpo, un don magnífico que debemos apreciar, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje disponible en la Leona de agosto de 2019, el cual escucharemos a continuación. El cuerpo, un don magnífico que debemos apreciar, por el presidente Russell M. Nelson. Su cuerpo es una magnífica creación de Dios. Cuanto más vivo, más conocimiento adquiero, lo cual me ayuda a entender que el don del cuerpo físico es un milagro trascendental. Cada uno de nosotros recibe de nuestro amoroso Padre Celestial un cuerpo único. Él lo creó como un tabernáculo para nuestro espíritu, a fin de ayudarnos en nuestro empeño por cumplir con la plena medida de nuestra creación. El cuerpo nos permite vivir el gran plan de salvación que Él diseñó para todos sus hijos preciados, pues desea que algún día lleguemos a ser más como Él y que volvamos a vivir con Él. Esa gran bendición no sería posible sin que primero recibiéramos un cuerpo físico en este periodo de probación. Dios, el Padre de nuestros espíritus, tiene un cuerpo glorificado, perfecto, de carne y huesos. Antes de nacer, vivimos con Él en los cielos, y cuando nos creó físicamente, fuimos creados a su imagen, cada uno con su propio cuerpo mortal. Formamos parte de su propósito divino. Esta es mi obra y mi gloria, dijo Él, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Somos seres duales. Cada alma está compuesta de un cuerpo y un espíritu. Ambos provienen de Dios. Un entendimiento correcto del cuerpo y el espíritu dará forma a nuestros pensamientos y actos para hacer el bien. Antes de nuestra existencia terrenal, cada hijo e hija, procreado como espíritu, vivía con Dios. El espíritu es eterno. Existía en inocencia en el reino preterrenal y existirá después de que muera el cuerpo. El espíritu brinda animación y personalidad al cuerpo. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro. El desarrollo del espíritu tiene una importancia eterna. Los atributos por los cuales seremos juzgados un día son los del espíritu. Entre ellos se incluye la virtud, la integridad, la compasión, el amor y más. Su espíritu, alojado en su cuerpo, puede desarrollar y manifestar esos atributos de maneras que son vitales para su progreso eterno. El espíritu y el cuerpo, al juntarse, se convierten en un alma viviente de valor supremo. El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre.
Ambos tienen gran importancia. El cuerpo físico es una magnífica creación de Dios. Es su templo, así como el de ustedes, y deben tratarlo con reverencia. En las Escrituras leemos: «Oh, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». El cuerpo, cualesquiera que sean sus dones naturales, es una magnífica creación de Dios. Es un tabernáculo de carne, un templo para el espíritu. Un estudio del cuerpo atestigua su designio divino. El cuerpo es un don magnífico. La maravilla del cuerpo físico suele pasarse por alto o no apreciarse. ¿Quién no ha tenido sentimientos de baja autoestima a causa de su físico o su apariencia? Muchos desean sentirse más a gusto con su cuerpo. Algunos que tienen el cabello naturalmente liso lo quieren rizado. Otros que nacen con el cabello rizado lo quieren liso. Mediten en la magnificencia de lo que ven cuando se miran en el espejo. No presten atención a las pecas, el cabello rebelde o a los defectos, y miren más allá hasta ver su verdadero yo, un hijo de Dios creado por Él a su imagen. Cuando canten «Soy un hijo de Dios», piensen en el don del cuerpo físico que Él les ha dado. Los numerosos atributos admirables de su cuerpo atestiguan su propia naturaleza divina. Cada órgano del cuerpo es un don maravilloso de Dios. Cada ojo tiene un lente que se autoenfoca. Hay nervios y músculos que controlan ambos ojos para crear una imagen tridimensional. Los ojos están conectados al cerebro, que registra lo que se ve. El corazón es una bomba increíble. Tiene 4 válvulas delicadas que controlan la dirección del flujo sanguíneo. Estas válvulas se abren y se cierran más de 100,000 veces al día, 36 millones de veces al año. Aún así, a menos que les afecte una enfermedad, son capaces de soportar esa tensión casi indefinidamente. Piensen en el sistema inmunológico del cuerpo. Para protegerlo de sufrir daños, percibe el dolor. En respuesta a la infección, genera anticuerpos. La piel brinda protección. Detecta el daño que podrían ocasionarle el calor o el frío excesivos. El cuerpo renueva sus propias células obsoletas. Cicatriza las laceraciones, los moretones y los huesos fracturados. Su capacidad para reproducirse es otro don sagrado de Dios. El cuerpo regula constantemente los niveles de innumerables elementos, como la sal, el agua, el azúcar, las proteínas, el oxígeno y el dióxido de carbono. Los controles reguladores se gobiernan sin que seamos conscientes de esas asombrosas realidades. Pero no olviden que no se requiere un cuerpo perfecto para alcanzar un destino divino. De hecho, algunos de los espíritus más dulces se alojan en cuerpos frágiles. A menudo, las personas que tienen dificultades físicas desarrollan una gran fortaleza espiritual, precisamente por el desafío que afrontan. Tales personas tienen derecho a todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos fieles y obedientes. Cada vida terrenal culmina en la muerte. Finalmente, vendrá el tiempo cuando cada espíritu y cuerpo serán reunidos en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma. Entonces, gracias a Jesucristo y su expiación, podremos llegar a ser perfectos en Él. Cualquiera que estudia las funciones del cuerpo humano, ciertamente ha visto a Dios obrando en su majestad y poder.
El espíritu debe estar al mando del cuerpo. A pesar de lo grandioso que es el cuerpo, su propósito principal, como se dijo antes, es mucho mayor: servir de morada de nuestro espíritu eterno. El espíritu recibió un cuerpo y llegó a ser un alma viviente, para pasar por la vida terrenal y las pruebas y desafíos que ésta conlleva. Parte de esa prueba consiste en determinar si el espíritu puede llegar a dominar los apetitos del cuerpo en el que mora. Cuando comprendamos nuestra naturaleza y nuestro propósito en la tierra, y que nuestro cuerpo es un templo físico de Dios, nos daremos cuenta de que es un sacrilegio dejar que entre en él cualquier cosa que pueda profanarlo. Es muy irreverente permitir que sentidos como la vista, el oído o el tacto le suministren al cerebro recuerdos impuros o indignos. Apreciaremos nuestra castidad y evitaremos las codicias necias y dañinas que nos hunden en perdición y muerte. Huiremos de estas cosas y seguiremos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, cualidades que edifican el alma. El Señor ha prohibido sustancias como el alcohol, el tabaco o las drogas perjudiciales. De igual modo, se nos ha advertido contra los males de la pornografía y los pensamientos impuros. El apetito por esas fuerzas degradantes puede llegar a ser adictivo. Con el tiempo, las adicciones físicas o mentales esclavizan al cuerpo y a la mente. El arrepentimiento de esas cadenas debe lograrse en esta vida mientras aún se cuenta con la ayuda del cuerpo físico a fin de lograr el autodominio. Nuestro Creador puso apetitos en nuestro cuerpo para perpetuar el género humano y cumplir con su gran plan de felicidad. Por eso sentimos necesidad de alimento, bebida y amor. Satanás conoce el poder de nuestros apetitos, por lo que nos tienta a que comamos lo que no debemos comer, a que bebamos lo que no debemos beber, y a que profanemos las expresiones más íntimas del amor, haciendo uso de ellas fuera de los límites del matrimonio. Cuando verdaderamente conocemos nuestra naturaleza divina, queremos controlar esos apetitos y centramos la vista en imágenes, el oído en sonidos y la mente en pensamientos que dan fe de nuestra creación física como templos de Dios. En nuestras oraciones diarias, reconocemos a Dios con agradecimiento como nuestro Creador y le damos gracias por la magnificencia de nuestro templo físico. Cuidamos del cuerpo y lo apreciamos como un don personal de Dios. Seguir al Salvador. Emulen al Salvador para alcanzar su destino más elevado. Él proclamó: ¿qué clase de hombres habéis de ser? Aún como yo soy. Nuestra esperanza más elevada es crecer en el Espíritu y lograr la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerden que no hay época de esta vida libre de tentaciones, pruebas o tormentos, ya sean espirituales o físicos. Sin embargo, al desarrollar autodominio con espíritu de oración, los deseos de la carne pueden quedar sujetos al control espiritual. Una vez logrado esto, pueden tener la fuerza para someterse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerden lo que dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando pasen por pruebas difíciles, y pasarán por ellas, recuerden esta gloriosa promesa del Salvador: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ruego que siempre sintamos gratitud por la increíble bendición de un magnífico cuerpo físico, la creación suprema de nuestro amoroso Padre Celestial. A pesar de lo magnífico que sea el cuerpo, no es un fin en sí mismo.
es una parte esencial del gran plan de felicidad de Dios para nuestro progreso eterno. Si lo honramos, tal como ha ordenado Dios, nos mantendremos en ese estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Declaro, como testigo especial suyo, que Él es el Hijo de Dios. Él es la vida y la luz del mundo. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Nuestra herencia divina es la magnificencia del género humano. Es sagrada. Nuestro potencial es ilimitado. Ruego que siempre honremos sus dones y ese legado en todo lo que hagamos y digamos. Como subtítulo: El Señor nos da profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad. Esto es correspondiente a Amós en el capítulo 8, los versículos del 13 al 19, los cuales se leerán a continuación. Luego Amón le dijo: «Puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que le sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Y he aquí el rey del pueblo que se halla en la tierra de Saraemla, es el hombre a quien se manda hacer estas cosas, y es el que tiene este alto don de Dios». Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz. Y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Y ahora bien, cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo y dio gracias a Dios, diciendo: «Sin duda estas planchas encierran un gran misterio, y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con objeto de desplegar todos los misterios de esta índole a los hijos de los hombres». Cuando el rey Limí escuchó el testimonio de Amón de que el Señor había levantado un vidente, se regocijó en extremo y dio gracias a Dios. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que se sintió así, Limí? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las palabras de Amón que se hallan en estos versículos acerca de los videntes? Medite brevemente. A continuación se releerá en Mosía, capítulo 8, el versículo 18, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes.
En la actualidad, sostenemos a la primera presidencia de la Iglesia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Medite a continuación. ¿En qué sentido ellos han sido un gran beneficio para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le han enseñado a usted ellos, es decir, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, acerca de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted, al igual que Amón, hablar de manera osada sobre la necesidad de tener profetas, videntes y reveladores? Medite nuevamente. Cerca de esta pregunta, por ejemplo, se le recomienda pensar qué podría compartir con su familia o en las redes sociales sobre los siguientes temas, que son verdades que ha aprendido por medio de los profetas, videntes y reveladores. Por ejemplo, las verdades que se han restaurado en nuestros días por medio de José Smith y otros profetas del Señor. Verdades tales como la naturaleza de Dios, nuestra identidad divina o la naturaleza eterna de la familia. Para ello, a continuación, se recomienda repasar la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario, promulgada el 5 de abril de 2020, la cual escucharemos a continuación. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado
se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. También se recomienda estudiar La familia, una proclamación para el mundo, pronunciada el 23 de septiembre de 1995, la cual escucharemos a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal, para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados, disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios,
y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Otra manera usada de hablar sobre la necesidad de tener profetas, videntes y reveladores es expresar acerca de las bendiciones de los mandamientos o de las ordenanzas, tales como la palabra de sabiduría, la ley de castidad o el sellamiento de las familias. El mes pasado escuchamos a profetas, videntes y reveladores en la conferencia general. Medite a continuación. ¿Qué mensajes le inspiraron a usted en esta pasada conferencia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hará usted de manera diferente con base en lo que aprendió en esta conferencia? Medite brevemente. Continuación se releerá en Mosía, capítulo 8, el versículo 17,
para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Medite a continuación. ¿Qué dijeron los videntes del Señor acerca de cosas futuras en esta conferencia pasada? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema profetas, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Profetas. Reseña. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos la bendición de contar con la guía de profetas vivientes, hombres inspirados y llamados a hablar en nombre del Señor, como lo fueron Moisés, Isaías, Pedro, Pablo, Nefi, Mormón y otros profetas de las Escrituras. Sostenemos al presidente de la Iglesia como profeta, vidente y revelador, la única persona sobre la tierra que recibe revelación para guiar a toda la Iglesia. También apoyamos a los consejeros de la primera presidencia y a los miembros del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. A semejanza de los profetas de la antigüedad, los profetas de nuestros días testifican de Jesucristo y enseñan su evangelio. Ellos dan a conocer la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios. Hablan con determinación y claridad, denuncian el pecado y advierten de sus consecuencias. En ocasiones reciben inspiración para profetizar sobre acontecimientos futuros para nuestro bien. Siempre podemos confiar en los profetas vivientes. Sus enseñanzas reflejan la voluntad del Señor, que ha declarado lo siguiente. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz, o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Así lo declara el Señor, en Doctrina y Convenios, en la sección 1, el versículo 38. Nuestra mayor protección radica en seguir la palabra del Señor que Él comunica mediante sus profetas, en particular, el actual presidente de la Iglesia. El Señor advierte que quienes hagan caso omiso de las palabras de los profetas vivientes caerán. También promete grandes bendiciones a los que sigan al presidente de la Iglesia. Él dijo lo siguiente: daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según lo reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien, y para la gloria de su nombre. Esto viene en Doctrina y Convenios, en la sección 21, los versículos del 4 al 6. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: puedo afrontar mis desafíos con la fuerza del Señor. Esto es correspondiente a Mosía, los capítulos 9 y 10. Zenif admitió que sus errores habían colocado a su pueblo en una situación difícil. Sin embargo, más adelante, durante las batallas contra los lamanitas, ayudó a su pueblo a hacer frente a los desafíos con fe en el Señor.
A continuación se leerá en Mosía los capítulos 9 y 10, y durante esta lectura se le pide que observe qué hizo el pueblo de Senif para mostrar su fe. A continuación se leerá Mosía, capítulo 9. Los anales de Senif. Un relato de su pueblo desde la época en que salieron de la tierra de Saraemla hasta la época en que fueron librados de las manos de los lamanitas. Yo, Senif, habiendo sido instruido en todo el idioma de los nefitas, y habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, o sea, la tierra de la primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera. Mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. Por tanto, contendí con mis hermanos en el desierto, pues quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Pero siendo hombre severo y sanguinario, él mandó que me quitaran la vida. Mas fui rescatado por la efusión de mucha sangre, porque padre luchó contra padre, y hermano contra hermano, hasta que la mayor parte de nuestro ejército fue destruida en el desierto. Y los que sobrevivimos retornamos a la tierra de Saraemla a comunicar ese relato a sus esposas y a sus hijos. Y sin embargo yo, con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra, y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra. Mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. No obstante, después de andar errantes por el desierto muchos días, plantamos nuestras tiendas en el lugar en que nuestros hermanos habían perecido, el cual se hallaba cerca de la tierra de nuestros padres. Y aconteció que con 4 de mis hombres entré otra vez en la ciudad hasta donde estaba el rey, a fin de conocer su disposición y saber si podía ir con mi pueblo y poseer la tierra en paz. Y entré a ver al rey, el cual hizo pacto conmigo para que yo poseyera la tierra de Lei y Nefi y la tierra de Shilom. Y también mandó que su gente saliera de esa tierra, y yo y mi pueblo entramos en ella a fin de poseerla. Y empezamos a construir edificios y a reparar los muros de la ciudad, sí, las murallas de la ciudad de Lei y Nefi y de la ciudad de Shilom. Y empezamos a cultivar la tierra, sí, con toda clase de semillas, con semillas de maíz, de trigo y de cebada, con neas y con sheum, y con semillas de toda clase de frutas, y empezamos a multiplicarnos y a prosperar en la tierra. Ahora bien, fue por la astucia y artimaña del rey Lamán para reducir a mi pueblo a la servidumbre, que él cedió la tierra para que la poseyéramos nosotros. Por tanto, sucedió que después que hubimos vivido en la tierra por el término de 12 años, el rey Lamán empezó a inquietarse, por si de alguna manera mi pueblo se hacía fuerte en la tierra, y así ellos no podrían dominarlo y esclavizarlo. Porque eran una gente perezosa e idólatra, por tanto deseaban hacernos sus esclavos a fin de hartarse con el trabajo de nuestras manos. Sí, para saciarse con los rebaños de nuestros campos. Por tanto, aconteció que el rey Lamán comenzó a incitar a su pueblo para que contendiera con el mío, por lo que empezó a haber guerras y contiendas en la tierra. Porque en el 13º año de mi reinado en la tierra de Nefi, estando mi pueblo abrevando y apacentando sus rebaños y cultivando sus tierras, allá al sur de la tierra de Shilom, vino sobre ellos una numerosa hueste de lamanitas, y empezaron a matarlos, y a llevarse sus rebaños y el maíz de sus campos. Sí, y ocurrió que huyeron todos aquellos a quienes no alcanzaron, hasta la ciudad de Nefi, y me pidieron protección. Y aconteció que los armé con arcos y con flechas, con espadas y con cimitarras, con mazas y con hondas, y con cuanto género de armas pudimos inventar. Y yo y mi pueblo salimos a la batalla en contra de los lamanitas. Sí,
con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Y Dios oyó nuestro clamor, y contestó nuestras oraciones, y salimos con su fuerza, sí, salimos contra los lamanitas, y en un día y una noche matamos a 3,043. Los matamos hasta que los hubimos expulsado de nuestra tierra. Y yo mismo con mis propias manos ayudé a enterrar a sus muertos. Y he aquí, para nuestro gran pesar y lamentación, 279 de nuestros hermanos fueron muertos. A continuación se leerá Mosía, capítulo 10. Y sucedió que de nuevo empezamos a establecer el reino y a poseer otra vez la tierra en paz. Y mandé hacer armas de guerra de todas clases, para que de ese modo yo tuviera armas para mi pueblo, para el día en que los lamanitas volvieran a la guerra contra mi pueblo. Y puse guardias alrededor de la tierra, a fin de que los lamanitas no cayesen de nuevo de improviso sobre nosotros y nos destruyesen. Y así protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que cayeran en manos de nuestros enemigos. Y sucedió que heredamos la tierra de nuestros padres durante muchos años, sí, por el espacio de 22 años. E hice que los hombres cultivaran la tierra y produjeran granos y frutos de todas clases. E hice que las mujeres hilaran, y se afanaran, y trabajaran y tejieran toda suerte de linos finos, sí, y telas de todas clases, para que cubriéramos nuestra desnudez, y así prosperamos en la tierra. Así gozamos de continua paz en la tierra por el espacio de 22 años. Y aconteció que el rey Lamán murió, y su hijo empezó a reinar en su lugar, y empezó a incitar a su pueblo a rebelarse en contra del mío. Así que comenzaron a prepararse para la guerra, y para venir a la batalla contra mi pueblo. Mas yo había enviado a mis espías a los alrededores de la tierra de Shemlón, para descubrir sus preparativos, para guardarme de ellos, a fin de que no vinieran sobre mi pueblo y lo destruyeran. Y sucedió que subieron por el lado norte de la tierra de Shilom, con sus numerosas huestes, hombres armados con arcos y con flechas, con espadas y con cimitarras, con piedras y con hondas, y llevaban afeitada y desnuda la cabeza, y estaban ceñidos con una faja de cuero alrededor de sus lomos. Y aconteció que hice que las mujeres y los niños de mi pueblo se ocultaran en el desierto, e hice también que todos mis hombres ancianos que podían llevar armas, así como todos mis hombres jóvenes que podían portar armas, se reunieran para ir a la batalla contra los lamanitas, y los coloqué en sus filas, cada hombre según su edad. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar, y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor, y también se irritaron con él sobre las aguas, porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además,
Se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él, porque salió para el desierto como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. Y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben y los despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Precisamente por esta causa, el rey Lamán, mediante su astucia y mentirosa estratagema y sus halagadoras promesas, me engañó para que trajera a mi pueblo a esta tierra a fin de que ellos lo destruyeran. Sí, y hemos padecido todos estos años en la tierra. Y ahora bien, yo, Senif, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas a los de mi pueblo, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos contra ellos cara a cara. Y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra, y los matamos con gran mortandad, tantos que no los contamos. Y aconteció que de nuevo volvimos a nuestra propia tierra, y mi pueblo empezó otra vez a guardar sus rebaños y a cultivar sus tierras. Y ahora bien, yo, habiendo envejecido, conferí el reino a uno de mis hijos. Por tanto, no digo más, y ruego que el Señor bendiga a mi pueblo. Amén. Medite a continuación. ¿De qué modo los fortaleció Dios al pueblo de Senif? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le ha fortalecido Dios a usted? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Mosía, capítulo 9, el versículo 17, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted salir con la fuerza del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: mis decisiones pueden influir en varias generaciones. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 10, los versículos del 11 al 17, los cuales se leerán a continuación. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar. Y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó. Y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder del Señor. Y también se irritaron con él sobre las aguas,
porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además se ensañaron con él, porque salió para el desierto como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. Y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben y los despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. En estos versículos que acabamos de leer, usted pudo observar de qué modo las acciones y actitudes de las generaciones anteriores de lamanitas afectaron a las generaciones posteriores. Medite a continuación. ¿Qué indica eso en cuanto a cómo sus decisiones pueden influir en otras personas, para bien y para mal, incluso en personas que aún no hayan nacido? Medite brevemente. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 19. Mosía, capítulos del 7 al 10. Lección asignada del 6 al 12 de mayo de 2024, titulado Con la fuerza del Señor.